Hola a todos, mi nombre es Rodrigo David Peralta. Este video es para rendir la materia de literatura del primer año A de la carrera BIE. Bueno, yo voy a analizar la obra de José Bianco llamada Las ratas. Esta obra trata sobre un hombre llamado Delfín Heredia, que es adulto, pero empieza a recordar un drama familiar que tuvo en su adolescencia cuando tenía 14 años, que fue el suicidio de su hermano. Era su hermanastro en realidad. Algo interesante de esta obra es que ya en el prólogo realizado por Jorge Luis Borges, él nos anticipaba o nos spoileaba, por decirlo de alguna manera, que en realidad no fue un suicidio, fue Delfín quien asesinó a su hermano, ¿no? Envenenándolo. El hermano se llamaba Julio, era un científico que criaba ratas y experimentaba con estas ratas. Y bueno, en el desarrollo de la obra, Delfín se torna a su adolescencia, ¿no? Y nos va contando los sucesos que pasó en su vida y cómo se empiezan a entablar esas relaciones poco amigables o poco afectuosas entre él y su hermano. Bueno, primero voy a arrancar con las clasificación genérica según Genet. Por un lado, bueno, el modo es narrativo y el género de esta obra es novela. Luego el tipo de narración o voz narrativa es intradigético, ya que el narrador es un personaje más, ¿no?, de esta obra y lo cuenta en primera persona y de hecho es el protagonista. Bueno, luego tenemos vínculos dialógicos, por un lado la paratextualidad y la intertextualidad. Por el lado de la paratextualidad tenemos que, bueno, el libro, el título es Las ratas. Esto lo podemos vincular directamente con las ratas que criaba Julio, el científico, y para experimentar con ellas. Por el, por el lado de la intertextualidad, bueno, tenemos algunos fragmentos para usar como ejemplo, que los voy a leer. A ver. Con gran extrañeza de Isabel, había resuelto no abrir el piano nuevo hasta no tocar en él de manera impecable la sonata de Liszt. Estos son de música, ¿no? Intertextualidad de música. El libro está lleno, ¿no?, de intertextualidades, especialmente de música porque toca piano. Luego, Cecilia había estudiado canto según las ocasiones, ofrecía a su auditorio remanzas de Pablo Tosti, Gimineir, Duparc, Faurier y Reinaldo Hahn. Todos estos son compositores antiguos. En una charla entre Julio e Isabel, Julio respondió: sí, sobre todo Sherlock Holmes, haciendo alusión al famoso detective, ¿no? Bueno, luego tenemos el manejo del tiempo de esta obra, que es anacrónico retrospectiva, porque el narrador nos lleva a acontecimientos que ya pasaron y empieza a narrarlos desde ese pasado, digamos. Luego tenemos índice de género y de atmósfera. Por ejemplo, nuestra casa está menos silenciosa que de costumbre. Esto ya nos da un indicio, ¿no?, que algo funesto había pasado o iba a pasar, que bueno, fue finalmente el suicidio o asesinato de Julio. Tenemos por otro lado informaciones de espacio e informaciones de tiempo. Por un lado, espacios, ponemos de ejemplo: llegaron a Buenos Aires, se hospedaron en un hotel de la Avenida de Mayo. O sea, nos da el espacio exacto en donde estaban. Luego de tiempo. Hacia 1910 Cecilia vivió algunos meses del año a su lado. Acá se refiere al diplomático que fue pareja de Cecilia algunos años anteriores a que Cecilia viva con la familia Heredia. Luego tenemos otro. Porque la primavera de 1916 fue muy brillante y risueña. Luego se refiere varias veces a la guerra del 14. La guerra del 14 interpreto que será la Gran Guerra, que luego llamamos la Primera Guerra Mundial. Recursos de connotación. Bueno, por acá tenemos las metáforas. Hay varias metáforas, yo voy a ejemplificar con algunas. Tienes en los ojos 8 reflejos, me dijo, como los sombreros de copa. Esto le dijo Cecilia en un momento a Delfín cuando se conocieron. Otro, una ráfaga de aire tibio se mezclaba a la música y hacía llegar hasta nosotros, por las puertas abiertas de par en par, el perfume de los jazmines
y la invasión secreta impaciente del verano. Acá una clara metáfora. Bueno, por otro lado también tenemos las imágenes sensoriales. Las imágenes sensoriales se pueden dividir en auditivas y visuales. Por el lado de la auditiva tenemos un ejemplo que marqué. Le contesté que el ruido del piano no me molestaba, era falso. Enseguida que le dije estas palabras, empecé a escuchar el silencio del piano. Por la noche, recordando las obras que tocabas, entonces me atormentaba la idea de volver a oírlas. Esto le dice la madre de Delfín cuando posterior a la muerte de Julio, porque ella se sentía muy mal y no quería que estaba atormentada a escuchar eso, el sonido del piano de Delfín. Aunque luego él empezó a tocar músicas más dedicadas a ella, por decirlo de alguna manera, para que se sienta mejor. Otra imagen sensorial, esta es de auditiva y visual. Desapareció, cesó el ruido del agua en la bañadera. Al cabo de un instante lo vi avanzar en pijama y zapatillas. Esta parte última es visual, la primera cuando dejó de escuchar el ruido de la bañadera sería la auditiva. Luego tenemos la parte de periodismo cultural, que es una reseña llamada La mirada perversa, que fue publicada por la revista Eñe en el año 2011. Y para terminar, bueno, acá teníamos otra intertextualidad que me pareció fortuito marcarla, porque es bastante larga y representa una reconocida obra. Encima del escritorio, junto a una estampa en colores que representaba las ruinas de Palmira, se amontonaban pequeños objetos comprados en sus viajes, fotografías de estatuas y cuadros célebres de políticos, de actrices. Recuerdo la blanca melena de Ferri, las ceñas arqueadas, el busto excesivo de Rayan. Y para terminar tenemos lo que son el esquema actancial. Lo podemos ver acá. Y bueno, ahí tomé como sujeto a Delfín Heredia, y su objeto principal era el afecto de Julio, o sea, mejorar esa relación de hermano, porque era casi indiferente, como puse acá, que es el donante. El ayudante para esto es el piano, porque a través de la música ellos se relacionan, porque Julio, la primera vez que le habla en el libro es por la música, cuando aprendió a tocar la sonata de Liszt.